¿Qué nos dice Santiago con respecto a esta pregunta que tenemos y que miramos aquí en la pantalla? Es una pregunta capciosa. ¿Someternos al diablo y resistir a Dios? ¿Es esa la fórmula? ¿Es esa la fórmula? Dice Santiago capítulo 4, versículo 6 al 10, lo leemos aquí de la pantalla, o lo puedes leer tú de tu Biblia. Dice lo siguiente: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice en la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los inconstantes, purificad vuestro corazón. Reconoced vuestras miserias, llorad y lamentaos. Que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hasta allí nomás nuestra lectura. Es un pasaje que tiene muchos imperativos, hay muchas órdenes, ¿no? Y las he remarcado aquí con letra negrita. A ver si las seguimos con nuestra mirada. Dice Santiago: someted, someteos, resistid, acercaos, limpiaos, purificad, reconoced, llorad, lamentaos, humillaos. ¡Wow! Son muchas. Bueno, ¿por cuál empiezo? A ver, quiero comenzar con una. Y quiero que os fijéis un detalle de este pasaje, porque muchas veces nosotros nos anclamos en una frasecita, en una palabra, y nos olvidamos el resto del árbol, ¿no? Miramos la hoja que se ha caído y decimos: ¡wow! Adiós árbol. No, mira todas las hojas que todavía están en el árbol. Ahora que comienza nuestro otoño, percibiremos eso, ¿no? Cada vez tendremos menos hojas en los árboles. Y quizás nos venga un poco de melancolía, de tristeza, porque se están cayendo, pero todavía quedan otros allí. Fíjate, quiero que las cuentes. Cuenta cuántas palabras en negritas hay allí. A ver, cuéntalas. Someteos, resistid, acercaos, limpiaos, purificad, llorad, lamentaos, reconoced, humillaos. ¿Cuántas hay? 9. Ahora te voy a hacer una pregunta que tenemos que acá estrujar un poco el cerebro, ¿sí? ¿Cuántas de ellas son hacia Dios y cuántas hacia el diablo? ¿Cuántas son hacia Dios? Las veamos. Por ejemplo, someteos a Dios, resistid al diablo, 1 a 1, vale. Vamos ahora. Acercaos a Dios, limpiaos las manos. ¿Pero quién me lo está pidiendo? Dios. O sea, es para relacionarme con Él, ¿sí? Purificad vuestro corazón, no me lo pide el diablo, me lo está pidiendo Dios, ¿sí? Reconoced vuestras miserias, es algo que Dios me está pidiendo. Lo mismo, llorad, lamentaos, humillaos delante del Señor. ¿Sabes que en nuestra sociedad hay algunos conceptos equivocados con respecto al diablo y con respecto a Dios? Por ejemplo, se nos ha vendido una imagen, la imagen de que hay dos seres que están en disputas, Dios y el diablo. A ver, no, eso no funciona de esa manera. Dios no tiene un enemigo que está a su altura. No. El diablo es un ángel caído, una creación de Dios. El diablo no se ha creado a sí mismo, el diablo no es eterno, el diablo no tiene los poderes que tiene Dios. No es que son dos dioses que están peleando a la misma altura, eso nada que ver. La otra, el diablo siempre quiere destruir la obra de Dios. Y parecería ser como que el diablo, nos vende nuestra sociedad, va primero rompiéndolo todo. Y Dios va por detrás diciendo: ¡wow! ¿Cuántas cosas tengo que limpiar y reparar? Este diablo, ¿cuándo se va a detener? Nada que ver. La Escritura nos presenta algo totalmente distinto. Un Dios que va delante
Un Dios que va adelante, que va llevando adelante su obra, sus propósitos, sus planes, y hay algunos que se oponen a esos planes, entre ellos el diablo. Cuando uno lee el libro de Job, se da cuenta ahí de la gran realidad. Dios tiene un plan, Dios va llevando adelante su creación, su relación con sus hijos, y viene el diablo, golpea la puerta de la presencia de Dios y dice, mira que he estado dando vueltas por ahí y me he dado cuenta de que tienes a un siervo que se llama Job, tú lo cuidas mucho y demás. Y entonces le dice el diablo, bueno, pero si tú me permites que yo lo toque, y entonces Dios dice, un momentito, tú no vas a hacer nada que yo no te permita. Si yo te permito que lo toques, lo vas a tocar, pero tienes que respetar su vida. Y entonces ahí nos damos cuenta de la verdadera realidad que nos presenta la Biblia. ¿Quién manda? Es Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis que el mundo nos lo vende como un libro de destrucción, de miseria, el final de todo, pero el libro de Apocalipsis termina con victoria. El libro de Apocalipsis no es el libro de los horrores, sino es el libro de la victoria de Dios. Porque al final quien gana es Dios. Al final todo lo que se le opuso a Dios, Dios al final lo transforma en algo bueno, nuevo, y nos lo da nuevamente para disfrutar. Es por eso que este pasaje de Santiago, recordemos que Santiago está escribiendo a ¿quiénes? A los creyentes que se habían dispersado por el Imperio Romano debido a la persecución. Al principio, estos creyentes, la mayoría eran judíos que creían en el Mesías, creían en Cristo. Pero después, con el tiempo, se fueron sumando los que no eran judíos, los gentiles. Y entonces Santiago sabe algo, que cuando uno está lejos de su tierra, de su iglesia, de su familia, de los valores que había tenido cuando era pequeño, cuando era joven, cuando estaban allí juntos creyendo todos los hermanos en la fe, pero ahora uno se siente solo viviendo por diferentes razones. Muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestro tiempo, ¿no? Nos vamos a estudiar a otro sitio, nos cambiamos de lugar por razones de trabajo, nos cambiamos porque nos casamos, ¿sí? Nos cambiamos porque de pronto nuestro hijo tuvo nació nuestro primer nieto y nosotros decimos, me voy donde está mi hijo, me cambio del lugar de vivienda. A veces nos tenemos que cambiar por razones políticas, económicas, sociales, y ahí es como que nuestro círculo de fuerza, de valor que estaba alrededor nuestro, ya no está. Y Santiago sabe perfectamente que cuando uno es dispersado, empieza a percibir las cosas de otra manera. Y puede ser que empiece a percibir de que el diablo tiene control de todo, que el diablo de pronto manda, de que el diablo de pronto es el que tiene la última palabra, que tiene más fuerza que Dios y que es imposible vencerlo. Entonces Santiago dice algo muy simple, y es lo que dice el verso número 7. El verso 7 es una fórmula de victoria. Dice el versículo número 7, así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ese es un texto que lo tenemos que aprender de memoria. Cuélgalo en un cuadro en tu casa. A veces tenemos esos cuadritos que nos venden por ahí, Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo. Y está bien, están buenos, pero hay otros que los necesitamos para verlos cada día. ¿Para qué? Para tomar fuerza e inspirarnos que sí podemos vencer en aquellas tentaciones, en aquellas pruebas, dificultades que tenemos a lo largo de la semana. Es una fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué consecuencia traerá? Huirá de nosotros, huirá de nosotros. Recordemos que Santiago le escribe ¿a quiénes? ¿A no creyentes o a creyentes? A creyentes, ¿sí? Entonces cuando aquí hablamos, el diablo huirá de nosotros, desde luego, no es un diablo que lo tenemos dentro, pero es un diablo que nos está influenciando, que está a nuestro alrededor, que utiliza a cualquier persona y cualquier situación para tratar de interferir en nuestra vida espiritual.
Ahora, esta fórmula, y esto es muy importante, esta fórmula, como muchas fórmulas, el orden de los factores sí altera el producto. A ver, ¿cuáles son los dos factores aquí para obtener el resultado? ¿El resultado cuál es? El diablo huirá de vosotros. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que yo tengo que hacer para que el diablo huya de mí? Para que se vaya. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Primero, someterme a Dios. Segundo, vale, ¿qué pasa si yo lo invierto? ¿Qué pasa si yo lo invierto? Yo digo, yo voy a resistir, yo puedo, y llega un momento que digo, ay, se me acabaron las fuerzas, ya no sé de dónde sacar, he intentado todo lo que podía y no me sale, Señor, ¿por qué no me sale? ¿Sabe por qué? Porque lo intentaste en tus fuerzas. Lo primero, someterse a Dios. Cuando uno se somete a Dios, ¿qué ocurre? Ese poder de Dios viene a nosotros. Dios comparte con nosotros, comparte la visión que Él tiene para nuestra vida. Dios comparte esa fuerza que tiene a través de su Espíritu en nosotros. Cuando nos sometemos a Dios, es como que nos sentamos nuevamente a la mesa de Dios y disfrutamos del banquete que Él tiene. Una vez que ya estamos fuertes, sometidos a Dios, ahora viene la segunda. ¿Cuál es la segunda? Resistir al diablo. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Muchas veces queremos resistir sin someternos antes y no nos sale. Quiero que avancemos un poquito más. Someterse a Dios. Esta imagen, yo creo que es una imagen representativa. Someterse a Dios. Porque uno puede someterse y, bueno, los orientales, no sé si vosotros sabéis, yo creo que sí, la mayoría, pero si alguien no lo sabe, los orientales cuando se saludan inclinando la cabeza, ¿sí? Pero claro, tú ves a dos orientales saludándose, inclinando la cabeza, pero entre ellos hay un código. Si tú eres mayor, inclinas la cabeza menos. Pero si tú eres menor, inclinas la cabeza más. Ahí ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces imagínate, llega un jefe, ¿cierto? Y el jefe inclina su cabeza. Entonces tú y yo, que somos empleados, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Inclinar la cabeza más que él. Y hay algunos jefes que dicen, a ver, ¿cuánto estás dispuesto a inclinar tu cabeza? Y viene el jefe y te saluda, ¡wow! Inclina su cuerpo, su cintura, lo dobla todo. Y tú dices, yo soy empleado, ¿qué tengo que hacer? Si realmente estoy sometido, si realmente respeto a mi jefe, tengo que bajar mi cabeza, doblar mi cuerpo mucho más que él. Y cuando nosotros pensamos en Dios y someternos a Dios, acuérdate que Dios no es de aquellos que dice, bueno, entrégame lo que puedas, lo que te sobre, sino Dios dice, entrégamelo todo o nada. Es por eso que el sometimiento a Dios es precisamente el entregarnos nosotros. Pero veamos algunas cosas prácticas. Someternos. A ver, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Tú vas por la calle y dices, me quiero comprar una chocolatina, pero yo sé que me va a hacer mal y demás, y al final pasas al frente del negocio, ves la chocolatina y tú dices, y pasas de largo, te negaste a ti mismo. ¿Sufriste? Sí. ¿Resististe? Sí. Pero al final lo lograste. Someterse a Dios es negarnos a nosotros mismos. Si Dios nos dice, este es tu grupo, si Dios nos dice, este es tu lugar, si Dios nos dice, esta es tu esposa, este va a ser tu pareja, este va a ser tu trabajo, este va a ser tu casa, el lugar donde tú vas a habitar, y tú dices, me niego a mí mismo. Segundo, aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios, esto es algo que lo vivimos a diario. A diario nosotros tenemos una lucha de voluntades.
Yo digo, hago esto y Dios dice, tengo otro plan. Y ahí estamos entre los dos, ¿no? Te subes al coche y tienes las 4 ruedas pinchadas. ¡Wow! No es una casualidad, ¿no? Te subes y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no se te ocurre por las dudas decirle al Señor, Señor, ¿me quieres decir algo? ¿Es tu voluntad que yo hoy vaya en coche? Lo digo como un ejemplo, pero a veces tenemos que percibir que hay cosas que no salen, que no resultan, y decimos ¿por qué? Nos podríamos preguntar, ¿será que acaso no es la voluntad de Dios? Y entonces comparar ambas voluntades. Someternos es negarnos a nosotros mismos, aceptar la voluntad de Dios, abandonar lo que no viene de parte de Dios, muy parecido a la voluntad, pero abandonar lo que no viene de parte de Dios. ¿Recuerdas que decíamos hace unos domingos atrás, Abraham tuvo que bajar la cabeza y decir, me equivoqué? Engendré un hijo que no tendría que haber engendrado. Y ahora me trae consecuencias. Tengo un Ismael en casa y tengo una Sarai en casa y es un hogar donde no puedo vivir, porque también tengo una Sara en casa y también tengo un Isaac en casa. Y llega el momento en que Dios le dice, Abraham, tienes que dejar ir a Ismael y a su madre. Y dice la Escritura que a Abraham le dolió realmente, porque era su hijo. Era su hijo que había concebido, pero por error. Y nosotros tenemos que reconocer que hay cosas donde nos hemos metido que Dios no quiere que estemos. Pero a veces justificamos y ¿qué decimos? No, Señor, lo que pasa es que, ay, ¿cómo voy a decir que no? Si ya dije que sí. Trágate el orgullo y di que no. Yo sé que es difícil, a todos nos ha pasado. No, que ya firmé. Y bueno, ve con todo el dolor del mundo, con lágrimas en tus ojos, y di, lo siento mucho. He firmado y me he equivocado, quiero volverme atrás. Bueno, pero usted va a perder el ingreso que hizo, el adelanto que hizo de dinero. Vas a tener que perder. Aunque tengamos que perder, si estamos haciendo algo que no está dentro de los planes de Dios, lo mejor es abandonarlo. Negarnos a nosotros mismos, aceptar la voluntad de Dios, abandonar lo que no viene de parte de Dios, practicar las enseñanzas de la Biblia. Uno lee la Biblia y dice, hay que perdonar. Y entonces nosotros, ¿qué decimos? Le decimos a todo el mundo, tú tienes que perdonar. Viene nuestro amigo y nos dice, ¿qué hago? La Biblia dice, perdona. Y viene nuestro hijo y dice, ¿qué hago con mi compañerito que me ha pegado? Perdónale. Y están nuestros hijos peleándose entre sí, ¿y qué decimos nosotros? Hay que perdonarse. Vienen los hermanos de la iglesia, 2 que están peleados, ¿qué le decimos nosotros? Hay que perdonarse. Pero cuando nos toca a nosotros mismos, decimos, ay, Señor, haz la excepción conmigo. No, es que no puede haber excepción contigo, no puede haber excepción conmigo. Es para todos la misma regla, ¿no? Y entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿estoy practicando realmente las enseñanzas de la Biblia? Por más que tenga tantos años de creyente, pero al final, realmente lo he aceptado, bajo la cabeza y al final digo, mira, si hay que perdonar, perdono, me traigo el orgullo, pero trato de hacer las cosas bien. Y por último, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Primero, obedecer la Escritura. Porque cuando aprendemos a obedecer la Escritura, en segundo lugar, empezamos a percibir la guía del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen, Eugenio, ¿por qué? ¿Por qué yo no percibo el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque todavía te falta lo otro. Te falta obedecer la letra. La letra es lo que aparece en la Escritura. Te aparece lo que está escrito, lo que es obvio. El mandamiento claro, exacto. Ahí no hay vueltas que darle. Tú lees en la Biblia una cosa y ¿qué te dice? Si tú saludas solamente a los que te saludan, ¿qué haces de extraordinario? Pero si saludas a aquellos que no te saludan, entonces tú tienes el carácter de Dios. Si tú ayudas solamente a los que te ayudan, ¿qué haces de extraordinario? Si tú ayudas a aquellos que no te ayudan, entonces hay algo nuevo en ti. Eso está escrito en la Escritura.
Cuando uno aprende a obedecer lo que está escrito, entonces ya está en disposición a empezar a percibir la guía del Espíritu Santo. Porque esa guía del Espíritu Santo es por lo que dice la Escritura, pero también va un poquito más allá. Cuando tú tengas que elegir pareja, para aquellos que todavía no tengan pareja, claro, no vas a buscar en la Biblia, a ver, Señor, ¿quién va a ser para mí? A ver, abro la Biblia y Sara, me busco una Sara por ahí. No, a lo mejor es una Evelyn y ese nombre no va a aparecer en la Biblia. Entonces, para eso necesitas la guía del Espíritu Santo. Pero antes ya vienes obedeciendo lo que está escrito, ¿no? Antes ya vienes obedeciendo lo que está escrito. Señor, tengo que invertir en este negocio. A ver, una fábrica, voy a poner una fábrica de neumáticos, de ruedas aquí en el polígono. En la Biblia no va a aparecer eso, no va a aparecer. Pero si tú ya has obedecido en aquellas cosas que tienen que ver con el trabajo, con la dedicación, el mismo Espíritu Santo te va a guiar en este proyecto que tú quieras hacer. Someternos a Dios. Resistir al diablo y huirá de nosotros. Nunca yo he visto a un ser o a algún personaje que pase por la calle con un tridente en la mano, con un rabo ahí en forma de flecha, con 2 cuernos que le salen de la cabeza. Nunca he visto, a no ser que alguien se haya disfrazado. El diablo nunca aparece de esa manera. Aún más, a Jesús no se le apareció de esa manera. Cuando Simón Pedro se encuentra con Jesús y le dice que no vayas a la cruz, que no te conviene. ¿Para qué pasar por ese sufrimiento? Jesús, ¿qué identifica en Simón Pedro? Su discípulo que después le va a dar el pastoreo de todo el grupo. ¿Qué identifica en él? Identifica al diablo. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y después termina diciendo, quien no está dispuesto a dejarlo todo y a negarse a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Un Jesús que identifica en sus discípulos al mismo diablo. O sea que el diablo puede aparecer a través de un coche, como está aquí, a través de un vicio, a través del dinero, a través de un ofrecimiento de una persona, a través de una porción de pastel, lo que sea. Puede aparecer de diferentes maneras. Lo importante es poder resistir. Ahora, ¿qué significa resistir? Mira, hay 2 textos en la Escritura. Voy a leer uno que está en Efesios 4, 26 al 27, que precisamente nos habla de no dar lugar al diablo con respecto al enojo, y dice así la versión Nueva Internacional. Si os enojáis, no pequéis, no permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol, ni deis cabida al diablo. Fijémonos lo siguiente, acá dice una cosa, si nos enojamos, el enojo no es pecado, Jesús se enojó. Si nos enojamos, no hay que pasar al próximo paso, ¿sí? Santiago dice que cuando los malos deseos nos atraen y seducen, nos llevan al próximo paso, al pecado. Pero mientras tengamos el deseo ahí controlado, todavía no es pecado. Dice Pablo en los Efesios, si nos enojamos, y yo digo, ¿quién no se enoja? Todos nos enojamos. Entonces dice Pablo, si nos enojamos, no pequemos. O sea, no demos el próximo paso. Y que el enojo no nos dure todo el día. Que el enojo no nos dure todo el día. Dice la versión Dios habla hoy, si se enojan no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. ¿Cuánto te dura el enojo a ti? No me respondas, ¿eh? No me respondas porque yo sé que cada uno tiene una respuesta diferente. Sé que algunos en su interior habrán preguntado, ¿el enojo hacia quién? ¿Hacia mi pareja? ¿Hacia mi hijo o mi hija? ¿Hacia mis padres? ¿Hacia el vecino que hace ruidos todos los días? ¿Hacia el jefe que me hace quedarme más horas de tiempo del que me corresponde? ¿Hacia quién? ¿El enojo hacia quién?
El enojo en general, el enojo en general. Dice Pablo, si nos enojamos, tratemos de que no nos dure todo el día. ¿Y eso de quién depende? Hay oraciones que a veces escuchamos y decimos, Señor, quítame este enojo que tengo. Quítame el enojo. ¿Dios puede bajar y quitarte el enojo? ¿Qué dice Pablo? Que soy yo el que tengo que decir, ya no estoy más enojado. Soy yo el que tengo que cortar. Por eso cuando hablamos de una guerra espiritual, cuando hablamos de luchar contra Satanás, de resistir al diablo, no es un Dios que baja del cielo y dice, detente ahí, Satanás, no toques a mi hijo Eugenio. No, sino es un Dios que desde el cielo está mirando y que me está alentando a mí, te alienta a ti. Resiste, resiste, resiste. Señor, no doy más, resiste. Y esa es la idea. Pablo le dice a los efesios, mire, si no le quieren dar lugar al diablo, olvídense del enojo, córtenlo al enojo. Yo muchas veces le digo a mis pacientes que cuando es terapia de pareja, les digo, a ver, ¿quién de los dos son los que rompen primero el enojo? Y a veces es el hombre, a veces es la mujer, y entre ellos lo reconocen, sí, es verdad, siempre eres tú la que da el primer paso y dice, nos reconciliemos, no podemos estar así y demás. Ahora te pregunto, en tu relación de pareja, ¿quién es el que cede primero? ¿Quién es el que rompe primero el enojo? En tu relación padres a hijos, ¿quién es el que rompe primero el enojo? En tu relación jefe-empleado, ¿quién es el que rompe primero el enojo? En tu relación con tus vecinos, ¿quién es el que rompe primero el enojo? En tu relación de hermanos en la fe, ¿quién es el que rompe primero el enojo? Quien rompe primero el enojo es quien no le da lugar al diablo y es el que vence. Es el que al final obtiene la victoria. Dice la carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 9, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Depositad en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. Practicad el dominio propio y manteneos alerta. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidlo, manteniéndoos firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Uno lee a Pedro y parece que está leyendo a Santiago, casi las mismas palabras, ¿no? Habla, pero da una pista aquí. Da una pista aquí Simón Pedro en su carta. La pista es, dice, ¿cómo resistir al diablo? A ver si la encontramos. Dice, versículo 9, resistirle ¿cómo? Versículo 9, resistir ¿cómo? Lo tenemos ahí. Manteniéndonos firmes en la fe. Y eso es precisamente la resistencia. La resistencia es cuando uno no tira la toalla. La resistencia es cuando uno no abandona. La resistencia es cuando sigue corriendo. Esa es la resistencia, cuando seguimos creyendo. Mira la imagen que está ahí en la pantalla. Un hombre que le han dejado con la silla en medio de la ruta y le han dicho, espera que ya vuelvo. ¿Cuántas veces Dios nos dice lo mismo? Aguarda, ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer en tu familia. ¿Qué estás esperando? ¿El milagro? Aguarda. ¿Estás esperando la sanidad? Aguarda. ¿Estás esperando la provisión? Aguarda. ¿Estás buscando la salvación de tu familia? Aguarda. Pero ¿cuánto tiempo podemos estar sentados en esa silla aguardando? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que algunos nos desesperamos y ya decimos, Señor, te has olvidado de mí. Pero precisamente resistimos al enemigo, resistimos la tentación, resistimos todo aquello que nos quiere llevar al mal, ¿cómo? Manteniendo la fe. Seguimos creyendo de que Dios puede obrar, de que Dios puede abrir puertas. Cuando estábamos en la tarea misionera, estábamos en uno de los países más corruptos de aquí de Europa y todo, absolutamente todo trámite se hacía dando, ¿cómo se dice?
un soborno, dando, bueno, utilizaba la palabra coima, que acá no se entiende, dando un soborno, ¿no? Todo trámite, todo trámite. Y recuerdo que nosotros llegábamos a cualquier oficina, decíamos, queremos renovar nuestros pasaportes, queremos hacer un nuevo visado, queremos hacer este trámite, queremos arrendar esta vivienda. Y la persona decía, sacaba todos los papeles, ponía todo ahí y dice, sí, se puede. Y nada más. Y uno se quedaba diciendo, y bueno, ¿y por qué no lo hace? ¿Sabes por qué? Porque estaba esperando que yo meta la mano en mi bolsillo, saque algo de dinero y se lo dé. Recuerdo con mi esposa que habíamos tomado un compromiso. Habíamos dicho que el dinero de las ofrendas que los hermanos daban para la obra misionera no lo íbamos a utilizar en sobornos. Y nos costó y recostó. Volvíamos a esa oficina y nos decían, ya le he dicho lo que usted tiene que hacer. Y yo digo, ¿pero qué? Si pero ya sabía. Indirectamente me estaba diciendo, y estaba esperando y esperaban. Aquí vuelve usted de nuevo. Sí, sacaba los papeles, decía, ay, que le falta una firma. No faltaba nada. Pero ahí seguían insistiendo. Y recuerdo que en algunos momentos decíamos, no damos más, tiramos la toalla, le demos aunque sea. Y al final, a último momento, cuando uno piensa que ya uno no puede más, ¿qué hace el Señor? Cumple su palabra. Dice la Escritura que no vamos a ser tentados ni probados más de lo que podamos resistir. O sea que cuando llega el momento ese, Dios dice, hasta aquí no más, ¿no? Y cuando uno puede ver la victoria después de haber resistido, porque ha mantenido la fe, entonces eso nos promueve a otro nivel espiritual. Dice Jesús, y esto ya lo hemos dicho, le dijo a Simón Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Bien Jesús pudo decirle al Padre Dios, ay, ¿sabes qué? No llegué a la cruz. Ay, ¿por qué no llegaste, hijo mío? ¿Sabes? No llegué porque los discípulos no había un acuerdo general. Es que los discípulos yo los quería mucho, habíamos confraternizado tanto, nos llevábamos bien durante 3 años, pero cuando le hablé de ir a la cruz, ellos me dijeron que no me convenía y yo me di cuenta que lo mejor era no perderlos a ellos. Así que, bueno, lo siento mucho, Padre Celestial, pero no pude llegar a la cruz. A ver si lo intento la próxima vez. Imagínate ese relato de Jesús, pero no fue así. Jesús llega a la cruz solo y cuando uno llega solo, es como en una carrera. ¿Sabes por qué llegas solo? Porque los otros ya se han ido quedando en el camino. Porque has tenido que decir no a otras cosas, a otras personas. Y al final, Jesús llega solo a la cruz. Pero llega resistiendo al diablo y sometiéndose a Dios. ¿Someternos al diablo y resistir a Dios? No, esa fórmula es la del fracaso. ¿Cuál es la fórmula verdadera? Someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Qué tiene de error esta imagen? A ver, observa, encuentra el error en esta imagen. Está invertido, ¿no? Está invertido. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces tenemos apariencia de sometimiento a Dios y en realidad estamos sometidos al diablo. Y tenemos apariencia de resistir al diablo y en realidad estamos resistiendo a Dios. Y no lo digo a esto como un engaño que nosotros hacemos a otro, sino que hasta nosotros creemos que lo estamos haciendo bien y a veces lo estamos haciendo equivocadamente. Le dice Gamaliel, después de haber escuchado a los discípulos cómo defendían por qué Jesús los había enviado a predicar, dice Gamaliel, no vaya a ser cosa, que esto venga de parte de Dios y nosotros nos encontremos luchando contra Dios. Así que dejemos a estos hombres, no vaya a ser cosa que le estemos prohibiendo hacer algo que Dios realmente le ha dicho que hicieran. Qué sabias palabras las de Gamaliel. No vaya a ser cosa que estemos luchando contra Dios. Así que
La imagen correcta sería esta: someterme a Dios, ¿sí?, tanto por dentro como por fuera, y resistir al diablo tanto por dentro como por fuera. Carrera de resistencia. Cada vez que son las Olimpiadas, yo me cojo la cabeza y digo, ¿por qué los de África Oriental siempre van primero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre ganan? ¿Por qué tienen más medallas que cualquier otro? Son carreras de resistencia, son carreras de larga duración. ¿Sabes que se han hecho un montón de teorías con respecto a esto? Que son los genes, que cuando nacieron los padres le daban leones para que fueran corriendo y entonces ellos corrían más rápido para que el león no los cogiera. Bueno, en fin, hay de todas las teorías. Hay de todas las teorías, pero no se puede dar. Algunos dicen, no, porque son muy altos, y los que son bajitos y ganan. ¡Ay, ay, ay! Algunos dicen, no, lo que pasa es que es por la economía. Dicen ellos, bueno, por el premio. Los otros, como tienen dinero, entonces no corren tanto. ¡Mentira! ¡Mentira! No se sabe cómo. Pero ahora, yo no te voy a dar la respuesta de esto. Pero imagínate que esto, en vez de ser las personas de África Oriental, imagínate que son creyentes, tú y yo corriendo. Y la pregunta es esta: ¿por qué ellos resisten más que otros? Si alguno tuviera que decir sobre nosotros, ¿por qué estos resisten más que otros? ¿Qué tendríamos que decir nosotros? ¿Por qué este creyente resiste más que otros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mantiene la fe. ¿Por qué más? Porque se somete a Dios. Porque se somete a Dios. Y porque resiste al diablo. ¿Sabes que cuando tú corres una maratón y haces 42 kilómetros, piensas en todo? Donde vas corriendo, piensas en todo. Yo me imagino, esta gente va pensándolo en todo. En la comida, en esto, en lo otro, en lo que hará, en lo que no hará, lo que hizo y demás, y demás. Y todo eso puede motivar a abandonar. Todo eso puede llevar a distraer. Me gustaría que nos quedáramos con esta última imagen. ¿Sí? Me gustaría que nos quedáramos con esta última frase. Resiste, aguanta, soporta, la bendición está cerca. A ver, lo digamos todos juntos. Resiste, aguanta, soporta, la bendición está cerca.